Bienvenidas, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo encuentro REMED, un antiguo Viernes REMED. Es el primer encuentro que hacemos en este curso académico después del descanso que hemos tenido del verano y lo hemos dedicado a hacer un especial sobre Latinoamérica. Para nosotros es importante lo que estaba comentando antes, mantener la esencia de los encuentros REMED que se hacían al principio de la pandemia, desde donde surgió esta red en marzo de 2020, que empezábamos a hacer reuniones semanales y nos encontrábamos los socios y nos empezábamos a conocer. Mira, yo soy de no sé dónde, yo trabajo aquí, yo tengo este museo. Y es esa esencia de poder elegir temas a los que tratar, pero a la vez conocernos entre todos, es lo que para nosotros era importante. Decidimos dejar de hacerlo siempre los viernes por la mañana porque los viernes queríamos cambiar el horario a la tarde y precisamente los viernes por la tarde en España es una hora complicada para poder conectarse a una reunión, con lo cual decidimos no poner un día a la semana y llamarlo, cargarnos de alguna manera los Viernes REMED, que era nuestra marca, que nos gustaba mucho, pero lo hemos sacrificado a costa de abrirnos más a Latinoamérica y por ello el primer encuentro lo queríamos hacer dedicado a Latinoamérica, este encuentro REMED especial Latinoamérica. Lo hemos puesto a las 5 horas, a las 5 de la tarde en España, que son las 9, las 10, las 11 en los distintos países de Latinoamérica, supongo, ¿no? Ahora iréis diciendo también. La red REMED, un poco voy a ir explicando, la red REMED empezó en marzo de 2020 en el confinamiento, muchos ya nos conocéis, y a partir de ahí hemos empezado es una organización sin ánimo de lucro, ni siquiera somos una asociación, simplemente somos un grupo de profesionales que hoy en día ya somos más de 890 socios, ya casi 900 socios en la red y con perfiles muy diferentes. Venimos del mundo académico y de la universidad, pero la mayoría de nuestros socios son profesionales en activo, en museos, distintos tipos de museos, museos pequeños, medianos y grandes, sobre todo museos pequeños y medianos, muchos pequeños, y de distintas geografías, tanto de España como de Latinoamérica, y ahora os explicaremos un poquito más. Empezamos a hacer reuniones, también empezamos a hacer algunas actividades paralelas, publicación de actas, equipos de colaboración y hoy en día pues eso ha ido evolucionando, hemos organizado un congreso anual que se ha convertido en un referente y ahora voy a explicaros algunas de las novedades que han acontecido desde el verano, ya que este es el primer encuentro REMED que hacemos. Lo que decíamos, hemos cambiado encuentros REMED por los viernes REMED por encuentros REMED. Estos encuentros REMED van a ser muy parecidos a lo que eran los viernes REMED, de duración de 1 hora y media aproximadamente, con una introducción de unos ponentes invitados y luego el debate, que dejaremos debate para los socios. Las presentaciones también son lo que vamos a ir haciendo y luego la puesta común. Se está grabando la reunión en vídeo, es importante advertirlo, y esta grabación luego se compartirá con los socios en el canal, en el equipo de Teams que tenemos. Si alguno de vosotros es la primera vez que asistís a una reunión de REMED, queremos invitaros a haceros socios en nuestra página web. Ahora os la enseñaré, tienen un formulario donde pueden hacerse socios y a partir de ahí les damos acceso a una plataforma de Teams donde nosotros vamos colgando los vídeos, las actas, información, tenemos un chat específico para socios, etcétera. Entonces ahí es donde pondremos el vídeo y además el vídeo lo aprovecharemos para hacer pequeños GIFs en las redes sociales. En cuanto a las novedades de REMED, el equipo de coordinación ha madurado. Antes venía casi todo de la Universidad Politécnica de Valencia, que es quien iniciamos este proyecto, y eran muchos de los alumnos del máster de gestión cultural. Algunos de estos coordinadores se han quedado, pero sobre todo lo hemos ampliado a un equipo de coordinación amplio con socios de la red REMED y ya somos unos 18 socios, muchos profesionales que estamos en coordinación, en el equipo de coordinación, trabajando duro para sacar un poco la red adelante. Entonces nos hemos reajustado, ha habido un reajuste en el equipo de comunicación, en el de investigación, en el de los propios encuentros y en la organización del congreso, y por eso hemos necesitado un poco más de tiempo. De todas formas, ha habido una decisión clara de mayor calidad
y menor cantidad, un poco organizar algunos encuentros, sí, más improvisados, otros más concienzudos, trabajarlos con más tiempo y aún así poder ir organizando y coordinándonos con todas estas acciones. La comunicación la vamos a mantener desde el chat de Teams que tenemos de los socios de Remed. Ahí podéis comentar todo lo que queráis y está más que abierto las 24 horas del día en cualquier latitud para que podamos compartir cosas, pero también en las redes sociales compartimos cosas que necesitéis. De hecho, si en el chat de Teams nos compartís cosas que queráis que difundamos en nuestras redes, lo hacemos. Muchas veces lo hemos hecho así, nos lo comunicáis o por email o preferimos por el chat de Teams y del equipo que tenemos, y así luego nosotros lo compartimos ya en nuestras redes sociales. La página web estamos trabajando en ella para darle un cambio importante, más abierta, con más contenido. Y bueno, pues estos son los proyectos a medio largo plazo que tenemos en Remed. También tenemos el reto de volver a organizar el Congreso CIMED. Hicimos un primer CIMED en marzo de 2021, Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales, organizado íntegramente por la red Remed junto a la Universidad Politécnica de Valencia. Fue un congreso online y ahora vamos a hacer el CIMED 22 en octubre de 2022. Lo vamos a alargar un poco, no lo haremos en marzo. Ya tenemos el cartel, lo vamos a presentar hoy aquí en esta reunión, nos hace mucha ilusión presentaros un poco las fechas y el cartel, y enseguida vamos a ir llenando de contenido nuestra página y vais a poder ver el comité científico, el organizador, los ponentes invitados, el programa, las inscripciones y el call for papers que haremos para publicaciones de artículos y también de experiencias. Tenemos una novedad en el Congreso CIMED que vamos a incluir lo que son experiencias en museos. Aquí tenéis el cartel del Congreso CIMED, es como una novedad primicia que lo presentábamos hoy, y podéis verlo también directamente en nuestra página web. Ahora os la enseño. En el comité organizador del Congreso estamos la mayoría de socios de la organización de Remed también. Como podéis ver, es un comité amplio y estamos todos con muchas ganas de veros en el Congreso, de que vengáis físicamente, porque va a ser un congreso híbrido. Entonces haremos unas 2 sesiones puramente online y 2 sesiones presenciales en Valencia, aunque los que no podáis venir a Valencia físicamente, a España, podréis conectaros también online. Haremos además un pre-congreso CIMED en marzo de 2022 para que no haya un año y medio sin estar conectados con vosotros, y será gratuito. Entonces voy a dejar de presentar. Quería compartiros la página web que tenemos de Remed, un poco para que nos conozcáis, lo que decía. En quiénes somos podéis ver quién es el equipo organizador de Remed, que os decíamos, podéis cotillar un poco más el perfil de cada uno. Como veréis, somos profesionales en activo en el campo de los museos y estamos trabajando como un equipo que realmente no tenemos ninguna subvención ni nada. Todo lo que hacemos es gracias al amor al arte por los museos, la tecnología y el estar aquí entre nosotros. Y somos los propios socios los que nos estamos organizando para sacar esto adelante. O sea, que no hay tantas jerarquías, estamos encantados de poder colaborar con vosotros y es gracias a todo este equipo que Remed sigue adelante y que seguimos haciendo las cosas y que sigue existiendo, si no, no podría ser así. Yo creo que debemos un gran agradecimiento, ¿no?, a todo el equipo. Si no estáis apuntados todavía, en el apartado de apúntate a la web tenéis un formulario. Aquí rellenáis el formulario y lo evaluamos y os hacemos socios. Y aquí tenéis ya la página web del Congreso CIMED. De momento, lo que es importante es que presentamos las fechas, que será el 19 y 20 de octubre solo online, y 27 y 28, que es la semana siguiente, online y presencial. Aquí tenéis una breve descripción de lo que va a ser este congreso, lo que es la temática, el aiming, y también los objetivos y las temáticas de interés para lo que van a ser los artículos, las conferencias que se van a dar y las experiencias que también estáis invitados a contarnos. En breve os pasaremos más información de cuál va a ser el call for papers o
o la convocatoria que tenemos del propio Congreso que estamos trabajando. Otra novedad que queremos comentar aquí también es que Concha Rodá va a ser la directora académica del Congreso junto conmigo. Entonces, esto es un salto cualitativo. Concha siempre ha estado detrás del proyecto REMED desde el principio y del Congreso CIMED también. Ella ya formaba parte del comité científico del Congreso, de la primera edición, y ahora va a formar parte de la dirección, con lo cual ella no ha podido asistir hoy porque estaba volviendo de un congreso que precisamente ayer hizo una conferencia junto a Ricardo Cano y justo ahora pues estaba con el avión y no podía asistir, pero se disculpa y os da la bienvenida a todos al Congreso CIMED también, que esperemos poder vernos todos allí. Y bueno, vamos a volver... Adolfo, ¿podemos volver a poner la presentación, por favor? Sí, ¿La puedes claro. volver a poner tú? Sí. Ok. Ya para ir al grano de lo que es la sesión de hoy, del encuentro REMED de Latinoamérica, lo que os estábamos comentando, para nosotros es muy importante, desde que creamos la red, en un principio la lanzamos solo para España, para los socios que teníamos en España, porque escribimos a todos los museos y la red ha ido creciendo, ha ido evolucionando y de estos casi 900 socios que tenemos, como ya les comentábamos, hay un gran porcentaje que cada vez vienen más de Latinoamérica, sin nosotros haberlos convocado de alguna manera, por las redes sociales, etcétera, y por lo demás. No es que estuviéramos cerrados, pero sí que hicimos un llamamiento a los museos españoles y todavía no habíamos hecho ese llamamiento a los museos latinoamericanos. Pero habéis empezado a venir y cada vez sois más y hemos visto importante abrirnos y hacer incluso en un futuro alguna subsede de REMED allí, porque estamos encantados y creemos que REMED va a evolucionar tanto como nosotros queramos. Entonces, para nosotros ha sido importante esta contribución también en el Congreso CIMED y por eso mismo queríamos planteárselo. De hecho, por eso hemos preparado el encuentro de hoy, donde hemos invitado a 5 ponentes que son socios de REMED de distintos museos de diferentes países de Latinoamérica, y con ellos queríamos un poco hacer el granito de arena para luego empezar a abrir el debate entre todos los asistentes de hoy de aquí de la sesión. Por lo tanto, los hemos invitado a contarnos sus experiencias, a que un poco se presenten y nos digan cómo van y a partir de ahí a abrir el debate. Antes de eso, quería comentarles eso. Nosotros de socios de REMED tenemos prácticamente de toda América, también tenemos bastantes socios de América del Norte y de Europa. Tenemos muy poquitos de Asia y de África, pero nuestros socios se centran en Europa, mayoritariamente en España, y en América del Norte, pero sobre todo América del Sur y del Centro y Centroamérica, países hispanohablantes. En América del Norte tenemos profesionales hispanohablantes que están trabajando en museos norteamericanos. Y por lo tanto, luego hay algunos rusos, no sé qué, pues gente eso, de España que está trabajando allí o de algún país latinoamericano o son hispanohablantes que están en aquellos países. De Latinoamérica tenemos de diferentes países, yo creo que de la gran mayoría, aún nos faltan algunos países que no tenemos socios. La mayoría, como podrán ver, son de Argentina, México y Perú, Colombia y Brasil. Obviamente son los países más grandes, pero también tenemos de Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Guatemala, Paraguay y la República Dominicana. Entonces, es un placer poder contar con tanto enriquecimiento y, por lo tanto, vamos a pasar ya a la jornada de hoy. Asun. Vale. Tenemos aquí a Asun Moriel, que va a presentar la jornada junto conmigo y os va a presentar ahora el... Voy a ir presentando a cada uno siguiendo el listado que había en la presentación. Esto me voy a presentar, bueno, primero, antes de nada, buenas tardes a Latinoamérica y digo buenos días y buenas tardes aquí a España. Y nada, muchas gracias
por participar y contarnos vuestras experiencias. Primero voy a empezar por Patricia Fernández, luego por Alejandra Palomares, luego Estela y terminamos con Ricardo. Entonces, primero, bueno, cada uno va a contar su experiencia y después vamos a tener un poquito de debate entre ellos y luego vamos a dejar el debate abierto para el resto. A ver, perdonad. Bueno, Patricia Fernández trabaja en el Parque Explora, es jefa de museos y experiencia digital en área de contenidos y apropiación social del Parque Explora de Medellín, Colombia. Es líder de proyectos museográficos y digitales en el Parque Explora, ingeniera y especialista en divulgación y cultura científica y estudiante de maestría en estudios culturales latinoamericanos. Patricia, cuando quieras, nos puedes ir contando. Bienvenida. Muchas gracias, Asun. Qué gran presentación, mejor dicho. Yo estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Yo creo que yo fui de las primeras que me encholé, decimos en Colombia, en Remed. Recién salieron ustedes. Para mí fue una oportunidad genial de entrar en conversación con todas esas inquietudes que teníamos nosotros, sobre todo en la pandemia, que sabemos que eso nos activó a todos los museos del mundo. Entonces sentí que era un lugar apropiado también para yo acudir con preguntas, también a escucharles a ustedes y bueno, gracias por ese espacio. Yo fui de las primeritas que me metí ahí, encholada, desde Colombia. Y bueno, me encanta que estemos pensando en la expansión de Remed. Bueno, hay como unas preguntas orientadoras de este encuentro. Yo voy a ir pasando solo por unas ideas que creo que pueden ir dando respuesta a esto. Y es que, bueno, somos un museo de ciencias, un museo interactivo de ciencias, Parque Explora Colombia. Creo que ustedes ya lo han escuchado acá porque acá también ha estado Andrés Roldán, nuestro director, quizás también contando un poquito del parque. Pero yo básicamente quiero hablarles sobre todo, no desde la institucionalidad, sino desde Patricia Fernández como curadora, como persona que le ha tocado enfrentarse a los retos digitales del museo. Y estos son como pues unos pensamientos y unos hallazgos que si les preguntan a otras personas del museo es probable que estén parados también como en lugares distintos. Entonces, yo creo que Internet y las tecnologías digitales lo principal que ofrecen y nos permiten a los museos es la colaboración. Entonces yo creo que sí es una herramienta que realmente es muy revolucionaria para que seamos más abiertos y accesibles, ¿cierto? En un encuentro pasado que yo recuerdo que creo que fue Ricardo Cano, que decía que las personas están preparadas para lo digital, pero los museos no, y yo creo que el reto es principalmente interno. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros somos un museo de ciencias que es muy fuerte en la comunicación pública, es muy fuerte en la programación, en las redes sociales, digámoslo, pero en la existencia de museo como entorno digital o como entorno por fuera del espacio físico, todavía hay mucho que hacer ahí y creo que no tenemos las respuestas todavía. Lo que nos sucedió a nosotros, y creo que le sucedió pues a muchos museos, fue pues que esas tecnologías digitales que parecían la respuesta, nos devolvieron fue preguntas, pero preguntas que no solo eran sobre lo digital, sino fundamentales. O sea, vimos las carencias, las brechas internas, ¿sí? Nuevos desafíos conceptuales, metodológicos, incluso seguirnos preguntando qué es el museo. El museo es el edificio físico. ¿Cuándo somos museos? ¿Dónde somos museos? O como dice Rita Segato, no dónde es el museo, qué es el museo, sino cuándo se es museo, ¿cierto? Yo creo, pues una cosa que he entendido en este tiempo, porque pues los aprendizajes han sido muy acelerados, es que debemos beber de otros campos de estudios distintos a la museología. Es decir, yo no creo que desde la museología vamos a conceptualizar lo digital, sino que al contrario debemos, no sé, campos como las humanidades digitales, por ejemplo, que pues ya yo me he estado adentrando también muchísimo en esto a través de mi maestría, y más bien como desde esos campos se problematiza lo digital en el museo. Yo creo que es un poco al contrario, para mí es importante. Creo también, y a mí me ha funcionado pues bastante,
comenzar a entender o a desligar más bien la idea de museo de la estructura física del edificio, porque yo no creo que lo digital sea una cosa complementaria cuyo fin último sea motivar la visita a ese espacio físico. O sea, yo creo que si vamos repensando esa idea de museo, entonces también es posible pensar que el museo existe en otra materialidad, ¿sí? Y esa materialidad permite que otros accedan. Porque yo me pregunto muchas veces, por ejemplo, si alguien que no puede visitar el Parque Explora por condiciones económicas o porque simplemente pues, no le interesa desplazarse a Medellín a conocerlo, pero entra en diálogo con el museo de otra manera, un contenido digital, a través de la programación digital, etcétera, podemos decir que esa persona vivió una experiencia del museo, conoce el museo o no, ¿cierto? Entonces, ¿es lo digital una experiencia legítima realmente de museo? Y yo creo que debemos ir hacia allá. Por ejemplo, hace poco, pues, yo ya casi voy a terminar, me voy extendiendo un poquito, pero hace poco que conocía el Museu da Pessoa de Brasil, me parece un museo fascinante, pues porque nació siendo virtual, incluso antes de Internet, o sea, no tiene espacio, no tiene edificio y no tiene, digamos, narrativa curatorial asociada, sino que cada persona, pues, es como el protagonista de la historia y es como el acto político de volver la historia de una persona algo importante para un colectivo. O sea, es una cosa impresionante y a mí me ha hecho pensar mucho que es posible esa existencia también incluso únicamente digital. A mí me parece que hay unos retos, hay muy grandes en pensar lo digital, sobre todo porque lo principal que plantea, y por ejemplo las humanidades digitales lo traen, es la colaboración, la interdisciplinariedad, el acceso abierto, y ahí yo me cuestiono mucho, sobre todo las formas de financiar la existencia de un museo en digital, ¿cierto? Si digamos, si es la posibilidad de expansión a otro nivel, otra materialidad del museo, y digamos que la posibilidad mayor es la de democratizar el conocimiento, el acceso, no sé qué, si estos contenidos y si estos escenarios deberían ser gratuitos más bien, o deberían ser escenarios de participación, de co-creación. Hay preguntas ahí muy fuertes, pues como por el acceso abierto al patrimonio, bueno, en fin. Son preguntas que no tenemos resueltas. De hecho, nosotros tuvimos una iniciativa de una plataforma virtual de contenidos digitales que sacamos en la pandemia que se llamaba Explora en Casa, o se llama, digámoslo, porque todavía la página está activa, pero no encontramos la forma de volverlo sostenible en el tiempo dentro de un modelo de negocio, digamos, tradicional de museo. O sea, hay muchas preguntas detrás y sobre todo en el momento en el que los museos estamos en una recesión económica importante, salir a ser digitales implica más una responsabilidad muy grande, conocimientos de públicos, de calidad curatorial, de contenidos que sean realmente muy bien hechos, pues cómo existimos y cómo negociamos con esto también del acceso libre y pues de ser más democráticos y más abiertos y más accesibles. Entonces, nada, quería compartirles un poco de eso. Digamos, las experiencias son un poco más profundas, pero mi principal inquietud dentro del museo es, no entendemos realmente lo digital y la tecnología, eso que implica. Hay algunas personas que creen que los cambios son tecnológicos, pero esto es un cambio cultural, absolutamente cultural. Entonces, creo que por ese lado falta muchísimo que hacer, mucho camino por recorrer y son más las preguntas abiertas, pero definitivamente tenemos que beber de otros lados. O sea, la museología se quedó cortica, creo yo, para entender esto que nos está pasando. Y bueno, no sé si respondí más o menos las preguntas. Ahorita seguramente tendré otro espaciecito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muy interesante lo de las preguntas sin resolver, ¿no? Y el beber de otros lados, sí. Digo, muchas gracias. Digo, perdona, ¿el Museo de Brasil que decías, cuál es? Es que soy una enganchada de saber todos los museos. El Museo de la Persona, se llama Museo de la Persona. Eso, pues, yo les digo, yo estoy impresionada, me ha fascinado el trabajo de ellos, llevan más de 25 años
haciendo una colección de historias de vida de brasileños y brasileñas, pero es espectacular, que además es repositorio que sirve para investigaciones, pero además para que en la escuela se creen narrativas, los profes con los niños pueden hacer uso de ese material, no, es bien bonito, les invito a que lo conozcan. ¿Y que tiene una museografía física o es digital? Es un museo, existe solo digital, o sea, y lo que les digo, empezó con la idea de ser virtual incluso antes de que existiera internet, o sea, hacían grabaciones en cintas magnéticas, es bien bonito, yo te lo recomiendo como referente, yo he estado pues estudiándolo profundamente y me encanta. Fantástico, pues muchísimas gracias, Patricia. Vale, ahora seguimos con Alejandra, perdonad que voy a buscar. Bueno, Alejandra Palomares Barrios es consultora independiente, última experiencia es curadora digital del Museo Interactivo de Economía en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en su biografía breve se describe, dice, una de sus grandes pasiones es contar historias y ayudar a las personas u organizaciones a narrar la suya. Ha funcionado muy bien como intérprete entre mensajes y las audiencias, es periodista por vocación, administradora por convención y diseñadora gráfica por casualidad. Posee una gran curiosidad insaciable, por lo que no hay tema que no esté dispuesta a introducirse y le gusta que le pongan a prueba y su tránsito como curadora digital está en el Museo Interactivo de Economía, que lo hizo. Perdonad que vuelvo otra vez a la cámara. Yo creo que nos puedes dar una visión amplia un poco de lo que está pasando en México y como ves, no sé si a lo mejor puedes englobar un poco más también a Latinoamérica, que es un poco demasiado grande. Pero bueno, cuéntanos, bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Asun, por la presentación. Y bueno, efectivamente yo, originalmente empecé mi carrera como periodista, entonces vengo de la industria editorial. Siempre tuve un interés muy particular también por los museos. Y la verdad es que la experiencia de transformación en la industria editorial digital, que no acaba, o sea, tampoco estoy diciendo que ya pasamos por ahí, yo creo que seguimos pasando, pero me ha servido también mucho para entender qué es lo que está sucediendo ahora con los museos. ¿Sí me escuchó bien? Sí. Ah, perdón. Se te oye muy bien. Sí, mi computadora está un poco lenta y bueno, quería compartir una imagen, pero parece que no me está dejando. Pero bueno, no importa. Qué pena. Déjame ver, pero creo que el problema es mi computadora, me parece. Puedes Que está muy lenta. Una ventana en vez de contenido, o sea, con ahora. Sí. Ahí está. Una ventana. Ay, sí, es que, insisto, está como un poco lenta, pero bueno, igual no me quiero entretener mucho en lo que voy logrando abrir. Sí, se ve. Ya lo están viendo, perfecto. Estupendo. Bueno, pues más que nada yo lo que les quería platicar y precisamente pensando en función del tiempo que tenemos, pues son de 5 lecciones que hemos tenido a lo largo de... Ay, ¿siguen viendo la presentación? Sí, se ve. Perdón. Son 5 lecciones que hemos aprendido en este tiempo, desde que trabajé en el Museo Interactivo de Economía. Es yo diría que es un museo mediano para el estándar de la ciudad. Es un museo que está en el centro histórico, que tiene sus ventajas estar ahí, pero también sus desventajas, porque casi todas las manifestaciones sociales ocurren en la plaza principal del museo, y aquí en México es muy común que todos los días haya alguna y entonces es muy complicado en cuestión de tránsito poder a veces llegar. Pero bueno, no quiero hablar mucho del museo físico como tal, sino más bien de este reto. Yo me uní al museo con esta intención de que ellos querían empezar a desarrollar un espacio digital o virtual y bueno, en el trayecto esto fue a principios no es cierto, a mediados del 2020, aunque el proyecto ya llevaba desde un año antes, o sea, desde el 2019. Entonces, han sido lecciones que yo podría decir que se empezaron a gestar desde el 2019 a la fecha. Y aunque no son las únicas, me voy a centrar nada más en las 5, creo yo, que son las que más nos han marcado y nos han ayudado a tomar decisiones, ¿no? La primera es que, y esta es una máxima además financiera,
pero siendo un museo de economía, parece que tenemos también nosotros que repetirnos a nosotros mismos, ¿no? Que éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. El MIDE cuenta con una trayectoria muy importante porque fue un hito cuando se inauguró en la Ciudad de México, en el nombre lo lleva, ¿no? Era un museo interactivo. Entonces su museografía destacó mucho en el momento en el que abrió. Pero el problema es que ya pasaron 15 años, entonces no podemos seguir casados con ese éxito que tuvimos hace 15 años, ni pensar que porque lo hicimos hace 15 años de una manera, quiere decir que ahora nos va a volver a funcionar. Pero no, esto es fácil de decir, pero no necesariamente fácil de entender. A veces el éxito pesa demasiado y creo que esto fue una de las primeras cosas que fue un baño de humildad de decir, ok, sí lo hicimos muy bien en el entorno físico, pero del digital no sabemos nada y entonces tenemos que bajarnos un poco del pedestal para empezar a pensar de manera diferente. Entonces creo que esa fue una de las primeras lecciones que tuvimos, ¿no? La segunda, que ya algo decía Patricia al respecto, ¿no? Se habla mucho, sobre todo a raíz de la pandemia, de la transformación digital y la transformación digital. Pero hace poco, eso no es una idea original de nosotros, pero lo escuchamos en otro intercambio de ideas, que realmente lo importante de la transformación digital no necesariamente es lo digital, sino es el cambio de pensamiento, de cultura, de actitudes, de procesos que conlleva, ¿no? Entonces, muchas veces nos concentramos más en entender la herramienta que estamos utilizando que a lo mejor dar un paso atrás y revisar cómo esa herramienta digital va a transformar el proceso. Porque ahí está la clave, ¿no? Muchas veces queremos implementar una herramienta digital, pero implementarla implica que a lo mejor la taquilla o la curaduría va a funcionar de manera distinta. Entonces, muchas veces tenemos que concentrarnos más en el cambio que conlleva y que cambio en las personas también, ¿no? Porque ahí es donde entra también el factor humano. Entonces, esa es otra gran lección que hemos tenido, que no, yo les diría, ninguna de estas lecciones son acabadas, pero esta es una que nos ha llevado, obviamente, a lo que también ya decía Patricia, a empezar a preguntarle afuera de los ámbitos de museos, bueno, ¿cómo se puede hacer esto? ¿No? O sea, no nada más quedarnos en lo que sabemos sobre museos, sino también cómo lo están haciendo otros sectores culturales, el teatro incluso, ¿no? Una tercera lección que es muy chiquita, pero muy básica. No somos Netflix. Y realmente son muy pocos los museos que tienen los recursos así de grandotes como para montar una plataforma digital y poder competir con Netflix o con cualquier otra, ¿no? Digo, menciono Netflix por decir una, sobre todo porque ahorita la competencia con Netflix es fuerte en el sentido que a todos nos tiene enganchados cuando quisiéramos que la gente más bien esté en los museos. Entonces, es curioso porque al no ser Netflix no podemos estar replicando modelos que nos van a quedar muy grandotes. Entonces, creo que es importante empezar a pensar en un traje a la medida. ¿Qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿A qué públicos verdaderamente podemos llegar y a cuáles no? Porque lo digital da esta sensación de llegamos a todo el mundo, pero la realidad es que incluso nuestras conexiones digitales más estrechas son con la gente que tenemos cerca. Eso es una paradoja interesante de la virtualidad. Con esto no estoy diciendo que debamos de ignorar al mundo, ¿no? Pero sí tomar en cuenta que muchas de las relaciones análogas simplemente se pasan a lo digital, y si tus relaciones análogas las descuidas, es muy probable que terminen impactando también en lo digital, ¿no? Entonces, esto es importante. Y Netflix incluso podría decirse que lo ha entendido, ¿no? Por eso hay producciones en cada país finalmente, porque no pueden llegar con un mismo producto a todas partes. Entonces, es una lección fuerte en el sentido de ponernos los pies sobre la tierra, ¿no? De pensar qué recursos realmente tenemos para poder plantearnos una plataforma posible. Digamos, no perfecta, sino posible. Y la cuarta lección, esto también ha sido una lucha todos los días, que es el tiempo y la constancia. No sé, esto a lo mejor puede ser un poco más a título personal. Llevo mucho tiempo ya dedicada a los medios digitales. Prácticamente mi carrera la empecé ya en medios digitales. Y da la sensación, porque así era a lo mejor hace unos años, de que lo digital es rápido, fácil y barato, ¿no? O sea, unos 3 clics y ya obtienes el mágico resultado. Y no puedo decir que no empezó así, porque probablemente empezó así, pero hoy es un mundo completamente sofisticado, complejo,
que entonces nos tenemos, o sea, es verdad que pueden hacerse algunas cosas más rápidas que en el mundo análogo, pero tampoco es automático. Entonces no podemos esperar a abrir un sitio web y al otro día ya tener, no sé, miles de visitas, porque no funciona así. Entonces esto parece muy obvio, pero la verdad es que nos cuesta mucho trabajo entenderlo y ser pacientes y ser constantes. Y con esto me voy a la última lección que aprendimos, que es la parte de la experimentación. O sea, ahorita creo que las únicas, como bien lo decía Patricia, hay muchas preguntas sin contestar, pero creo que las respuestas las podemos encontrar colaborando, experimentando y co-creando. Si seguimos instalados en una actitud un poco más individual, y con esto me refiero a preocuparnos solamente por lo que ocurre en mi museo, ¿no? O y peor aún, lo que ocurre en mi área del museo. Algo que fue muy fuerte cuando empezamos lo digital es que el museo muchas veces estaba acostumbrado a funcionar por áreas, ¿no? O sea, y una tarea era asignada al área de comunicación y nadie se metía en esa área. Y eso en lo digital no funciona así. O sea, en lo digital tenemos que tener una comunicación transversal todo el tiempo. Entonces, esto es importante cuanto a la colaboración. En la experimentación, algo que va mucho con lo anterior, es que todo es prueba y error. Y se los dice alguien que viene de la industria de la editorial y que no está resuelto, pero cada vez hay más experimentos que funcionan y que empiezan a sentar bases de nuevos modelos. Pero eso no ocurre de un día para otro. Entonces, tenemos que estar dispuestos a fracasar, a perder dinero, suena fuerte, pero es real, a perder tiempo, pero solamente así vamos a encontrar la respuesta. Entonces, aquí también tiene mucho que ver esa capacidad que tengamos de arriesgarnos, ¿no? de encontrar una respuesta que a lo mejor no va a ser incluso la que nosotros estábamos esperando. Y la última, la de la co-creación, y que esto tiene que ver mucho también con los públicos. Estamos en una era en donde lo digital, todo el mundo tiene una voz, todo el mundo, podríamos decir que cada uno de nosotros somos un productor de contenido, ya no nada más somos receptores. Esto no quiere decir que entonces ahora todo lo hacemos todos, porque tiene que existir un orden, pero definitivamente al público tenemos que empezarle a dar voz, tenemos que empezar a dar oportunidad para co-crear con ellos, ¿no? Entonces, esas han sido las 5 lecciones más importantes que traté de resumirlas. Y dejo una pregunta ahí nada más, como mera provocación por lo que está sucediendo hoy, que es que todo esto que tenemos que resolver nos debería de llevar, creo yo, a preguntarnos cómo vamos a formar parte del metaverso. Hay personas que todavía se dicen, no, bueno, es que esto de lo digital no es para mí. Creo que ya no hay opción. O sea, ahorita ya nos preguntarnos si queremos formar parte o no. Aquí más bien es cómo vamos a formar parte. ¿Vamos a ser nosotros los que creemos ese museo virtual o vamos a dejar que otro de otra industria lo cree? Porque el metaverso va a suceder. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Y creo que tenemos que estar en esa conversación para juntarnos con las empresas tecnológicas y formar parte y que existan museos en ese metaverso, que no todos sean nada más entretenimiento, ¿no? Sino que también sea educación y cultura. Entonces, por eso nada más lo dejo como una pregunta. Sé que abarqué a lo mejor muchísimos puntos y esto podría, cada una de las lecciones podría ser una conversación completa, pero bueno, quise más o menos poner el panorama de dónde estamos parados, porque muchas de estas lecciones parece muy corto el tiempo, pero cuando empezó 2020 no las teníamos tan claras. Y hoy al menos las podemos poner en palabras, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que no hemos avanzado, pero definitivamente no podemos dormirnos en nuestros laureles porque la gente empieza a regresar a los museos. Hay algo que cambió y que cambió para siempre. Y entonces eso hay que aprovecharlo como una oportunidad y no como un riesgo, ¿no? Y bueno, ya detengo la presentación. Eso sería todo. Pues maravilloso. A mí me ha encantado. Me ha parecido un estudio bastante interesante. Y además, esto me gusta mucho cómo empiezas con la primera lección ¿sabes? ¿Sabes? La primera, que es el éxito del principio, ¿no? ¿Sabes? Yo recuerdo también ese Museo Arqueológico de Almería, en su momento, hace 15 años que se inauguró, que fue como súper moderno. Y ahora, 15 años después, aunque tiene pantallas muy conceptuales y unas pantallas táctiles interactivas, ya tristemente está desfasado, ¿no?
Pues no sé, o sea, yo creo que ahora esto va a generar mucho debate, todo lo que has planteado. Está muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo estoy súper contenta, Ana, no sé cómo estás tú. Yo estoy tomando nota, vamos, va a salir fantástico. Qué nivel, qué nivel. Vale, ahora voy a presentar a Estela. No sé si me está diciendo Adolfo que estabas sin cámara y sin audio. Ya, a ver. ¿Me ¿Hola? escuchan? Sí, y Sí, te vemos. ¿me escuchan? Ah, ya, Sí, perfecto. ahora te Sí, vemos. gracias. Sí, Ya espera. bien, me van a disculpar un poco porque he estado en carretera hoy día, en una carretera, y ahorita me encuentro en un sótano. No te Ya, preocupes. les voy a compartir. Pues Sí. espera, voy a presentarte primero para que los Ah, ya, demás sepan perfecto. quién eres. Gracias. Bueno, o sea, Estela Miranda es directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana, es licenciada en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomada en Interculturalidad e Identidades, es estudiante del Diplomado de Patrimonio Cultural y del Diplomado de Gestión Cultural en la Universidad Provincial de Córdoba, egresada de la Maestría en Museología y Gestión Cultural de la Universidad Ricardo Palma, ha publicado sobre diversos temas del arte popular tradicional peruano, como el libro Muebles de embalaje de cuero de la colección del Museo Nacional de la Cultura Peruana, y los artículos sobre la importancia del legado familiar en el arte popular tradicional, ecos de tiempo, iconos de poder, protección y fecundidad en la ornamentación de muebles, embalaje de cuero coloniales y republicanos. Y también ha participado, si no es poco, en varias ponencias nacionales e internacionales y elaborado como conservadora y encargada de manejo de colecciones del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Actualmente es directora del museo desde 2015. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, con tu experiencia. Y ahora, Sí, bienvenida. Buenos días. muchas gracias. Buenos días a ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor y no quería perderme esta reunión por más que tenía la agenda muy ocupada. Pero sí, efectivamente creo que este es un buen espacio para hablar un poco de las experiencias que hemos tenido, en este caso como museo, ¿no? Y el museo que les voy a presentar es un museo nacional dedicado a las artes tradicionales. A ver, voy a compartir. Sí. Ya. Compartir. Es en la flechita que está al lado de salir. Ahí, vale. ¿Llego a compartir? A ver, está Sí, cargando, creo, ¿no? tendrás quizá que aceptar ahora. Ahora sí, sí. ¿Está compartiendo? Sí. Sí, nos vemos todas. ¿El PowerPoint? Ah, wow. A videollamada. Está ya ahora, ¿no? Estás con el móvil, claro, con el teléfono, con el celular. Creo que no. Ay, qué pena. No lo puedo compartir. Oh. ¿Quieres que vayamos a la Bueno, página? o lo podría de repente. Si nos lo quieres enviar, ¿no? Estoy acá con el celular. ¿Sabes? Dejamos de verte, se desactivó la Sí. cámara, a ver si la puedes volver a Sí. activar. Si No no, se te ve. Ya, Se oye a un ver, poco los mal. voy hablando. problemas técnicos. Un momento, no entiendo. Sí, perdón, disculpe. Época digital es lo que tiene. Sí, Si querías compartir la web del museo. Sí, quería compartir, quería compartir un PowerPoint del Sí, que preparé, pero en todo caso, salvo que comparta el Facebook. Pero tenía un PowerPoint, no lo puedo compartir ahorita. ¿nos lo quieres enviar por Bueno, mail y presentamos a Ricardo? claro. Mientras Lo tanto. subimos. sí, Vamos a hacerlo así. sí. Vale. Venga. Vale. Ya ve. Pues. Lo asumo Mientras a mí. tanto. Vale. A ver.
El correo, perdón, ¿me lo pueden mandar? O Pues, al correo de la REC, ¿no? Lo mando ahí mismo. Sí, si quieres al de REMEC también, vale. Vale. Bueno. Ya. Vamos con Ricardo. Vale, bueno, pues mientras que esperamos los problemas técnicos desde la Miranda, voy a aprovechar y presento a Ricardo, que es el director. Ay, perdona, que es que se me ha ido un momentito aquí. Ricardo Cano, sí, es que estaba ahí que no encontraba bien el archivo. Vale, Ricardo Cano, que muchos lo conocemos, que es el director de Museos e Innovación y EVE Formación, que bueno, es consultor en innovación aplicada a museos y entidades culturales desde hace 20 años. EVE Museos e Innovación se creó en el 1999 con el objetivo de ayudar a renovar los conceptos de mediación convencionales e integrar la tecnología en la conceptualización museológica, fundamentalmente aplicada a la museografía. EVE dispone de oficinas en Madrid y Guadalajara, México. Esta última para dar respuesta a los proyectos que se están desarrollando en toda Latinoamérica y Estados Unidos. La plataforma digital de EVE también se dedica a la formación didáctica y a la publicación de artículos sobre temas que se consideran relevantes relacionados con la innovación aplicada a los museos. Encantada, Ricardo, bienvenido. Buenos días. Creo que nos puedes exactamente dar una visión bastante global de tanto de la relación de Latinoamérica con España y bueno, no sé si 10 minutos es suficiente. Yo lo primero agradeceros que tenga la oportunidad de estar aquí compartiendo ideas con todos vosotros, ideas y experiencias, que es básicamente de lo que quería hablaros, ¿no? Y para eso, para mí era importante contextualizar un poco de dónde vienen de dónde parten mis opiniones o mis experiencias. Nosotros hemos trabajado y trabajamos con muchísimos museos de tamaño local, es decir, son museos pequeños y medianos normalmente, ¿no? Con los que solemos entrar en contacto y con los que solemos colaborar. A través de la plataforma también recabamos muchísima información tanto de museos de España como de museos latinoamericanos que formulan preguntas, inquietudes y toda clase de consultas que nos han parecido importantes, sobre todo para ponerlas de manifiesto y darles el valor que tienen como opinión de primera línea en el contexto de todo lo que tiene que ver con el espacio museístico, tanto español como latinoamericano, dentro de esta concreción que quería hacer del museo local, ¿no? Museo local. Yo os diría que ha habido un antes y un después, siempre repito lo mismo, es casi como un mantra, pero es verdad, es decir, antes de la pandemia nuestras mayores preocupaciones eran básicamente la visibilidad y la relevancia, es decir, progresivamente este tipo de museos con este tipo de tamaños, museos comunitarios en la mayor parte de los casos, veían cómo en la sociedad, su comunidad, se iba progresivamente desvinculando del museo, con lo cual la realidad era museos vacíos en España, museos vacíos en Latinoamérica. Cuando he hablado con directores de museos de todos estos países, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, he tenido la suerte de poder hablar con todos ellos, con una gran representación de ellos, quiero decir. La primera preocupación, evidentemente, era esta, ¿no? Es decir, que al margen de cuestiones de estrategia tecnológica, la primera cuestión era la supervivencia, ¿no? O sea, pagar el recibo de la luz, si me apuráis, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil cuando realmente estamos viviendo un cambio de era manifiesta, ¿no? En el cual, evidentemente, la tecnología tiene una importancia fundamental, pero también hay que ser realistas, es decir, que todas estas personas que os menciono, directores, gestores, profesionales de los museos, están ahora mismo en una batalla en la cual la supervivencia es la número uno de las preocupaciones, ¿no? Entonces, por otro lado, estamos hablando de personas con unas inquietudes tremendas, con una dedicación profesional absoluta, ¿no? En todos estos países latinoamericanos, yo he visto una entrega absoluta por cada uno por su entidad, ¿no? Y esto también lleva a que, evidentemente, son profesionales que están intentando informarse, están intentando posicionarse respecto
qué se puede hacer, cómo se puede mantener ese contacto, cómo puede ser relevante, cómo se puede competir dentro de una economía de servicios donde los centros comerciales están ganando la partida, o el fútbol, o el cine, o el Netflix, y que hace que los museos sean una opción cada vez menos relevante, como os decía, ¿no? Entonces, yo básicamente, y luego ya evidentemente llega la pandemia, mirándolo desde el lado positivo, se manifiesta que la realidad digital ha llegado para quedarse, que el museo tiene que desdoblarse, básicamente, pero claro, hay que tener en cuenta que las capacidades, vamos a decirlo así, de esta mayoría de los museos, de los cuales ya el 30% han cerrado, se enfrentan a esa realidad, ¿no? En la que tienen que competir, tienen que ser visibles, tienen que ser modernos, tienen que conectar con la sociedad, una sociedad que evoluciona a una gran velocidad y que necesita unos niveles de mediación diferentes a los que había hace 10 años. ¿Cómo se acopla esto, ¿no? ¿Cómo se buscan soluciones para poder estar en la línea de batalla sin perder esa relevancia? Y básicamente, cuando llegó la pandemia, en marzo del año pasado, lo peor de la pandemia, todo el mundo se empezó a mirar, ¿no? De uno a otro, a ver cuáles eran las reacciones, a ver qué se hacía, a ver qué se podía hacer, y eso evidentemente combinándolo con el cierre de puertas, con lo que eso suponía desde el punto de vista económico, en fin. Y aparte, evidentemente, de que los presupuestos públicos para poder ayudar a estos museos son cada vez más pequeños. Ya eran pequeños antes, ahora son muchísimo más pequeños, ¿no? Con lo cual, pues el panorama, y siento ser tan realista, y precisamente mágico, pero es que eso marca un poco la pauta también del desarrollo, ¿no? O marca absolutamente la pauta del desarrollo. Yo, en cualquier caso, para concretar, yo siempre les digo lo mismo, necesitáis un plan. Necesitáis un plan. O sea, no podéis intentar solucionar agujeros tirando de la intuición. O sea, mirarse unos a otros está bien, ¿no? En definitiva, además, como es la naturaleza de Remed, pues el poder compartir experiencias siempre es relevante, ¿no? Para todo tipo de iniciativa. Pero eso tiene que, en definitiva, concretarse en planes. Y hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Es decir, y ese futuro tiene que estar combinado, tiene que estar cimentado sobre una realidad, mi realidad, ¿no? Lo digital, lo bueno que tiene es que parte también de la creatividad y de las ideas, que no tiene tanto costo. Es decir, que en definitiva, cuando hablas de innovación tecnológica, todo el mundo se echa un poco las manos a la cabeza pensando en cuánto me va a costar, ¿no? ¿Cuánto me va a costar ser innovador, ¿no? Pues ser innovador es cuestión de razonamiento práctico, ¿no? Es decir, y de ser realistas. Por ejemplo, Alejandra mencionaba pues, que han pasado 15 años en el MIR y que evidentemente pues, hay cosas que se están quedando antiguas. Cuando sabemos, si estudiamos y profundizamos y hablamos con museos, por ejemplo, los museos y centros de ciencia, yo tengo mucho contacto con ellos en México, por ejemplo, entre ellos el MIRE, evidentemente, y vemos que, por ejemplo, la interactividad tecnológica se está derivando en espacios de creación, ¿no? Donde se convoca a la comunidad, y normalmente ya la comunidad local, ya no se habla de comunidad nacional, sino la comunidad inmediata al museo, requiere y exige que haya unos espacios de socialización para poder crear y aprender, porque además las familias, que son un público objetivo muy importante, valoran muy positivamente esa socialización de los niños con otros niños y los padres con otros padres dentro de un ambiente de creación, y eso poco tiene que ver con la tecnología. A veces, evidentemente, la tecnología puede ser el tema principal de un espacio de creación, y de hecho lo hay. Robótica, informática, bla, bla, bla. Y eso es una forma de ser relevante y visible. O sea, la tecnología tiene que ayudarnos también, evidentemente, a conectar el museo con el público, ya no solo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la mediación tecnológica, sino que el museo tiene que conectar con su comunidad local, primero, con lo cual una dirección de correo electrónico es un tesoro para poder ser relevante. Y esto forma parte del plan. Pero claro, tenemos que alfabetizar de alguna manera tecnológicamente también a las personas, ¿no? Que forman parte de todo este conglomerado de supervivencia general en el mundo de los museos, para que puedan establecer sus principales planes, ¿no? Y también estar informados sobre lo que nos va a venir.
Alejandra mencionaba el metaverso y Patricia también mencionaba pues eso, la necesidad de esta evolución, y eso tiene que formar parte de una visión a 5, 10 años. ¿Cómo va a afectar la inteligencia artificial? ¿Vamos a poder utilizarla? ¿Nos olvidamos de ella? ¿Tenemos que seguir posicionándonos visiblemente en las redes sociales? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? Voy a llamar al Museo X porque lo están haciendo bien, a ver cómo pueden compartir su experiencia. Y utilizar todos estos espacios de redes es algo fundamental. Yo por eso felicito a Remet por estas iniciativas, porque en definitiva lo que hacen es poner de manifiesto pues todas nuestras preocupaciones, ¿no? Cada uno desde su punto de vista, evidentemente, como formar parte de un museo, ser director de un museo o estar un poco visitando, ¿no?, museo a museo para recabar información o recabar cualquier tipo de preocupación, ¿no? Entonces, mi mensaje es fundamentalmente el mismo. Hay que ser conscientes de que las realidades están siendo muy duras en Latinoamérica para los museos locales, y que eso, desgraciadamente, impone una hoja de ruta en la cual, bueno, la tecnología tiene que estar presente, pero quizás haya otras prioridades, ¿no? Muchísimas gracias. Como decía antes, es un placer que nos cuentes tu experiencia. Además, se nota la experiencia práctica que tienes, que se refleja en lo que dices. Y además yo creo que es un poco el motivo que hay un poco en todo, ¿no? Que antes de irnos a lo digital, irnos a la idea antes, trabajar la idea previa, tenerlo todo bien claro y luego ya ver qué tipo de recurso podemos utilizar, que es un poco la idea. La Pues, última cosa que quería decir es que sería muy práctico que hubiera un modelo, porque muchas veces, desgraciadamente, teorizamos, divagamos, pero lo que sería útil sería que tuviesen, que estos museos, este perfil de museo, tuviera un modelo de partida, ¿no? Un modelo de partida, de decir, bueno, esta es la hoja de ruta que corresponde a un museo local, en el cual se tiene en cuenta, evidentemente, que tienes unas prioridades, pero queremos indicarte de alguna manera la dirección que tienes que tomar para que puedas ser relevante también desde el punto de vista tecnológico, ¿no? muy buena idea. Eso. Vale, pues bueno, luego ya nos metemos en el debate. Estela, hemos visto que ya has podido, ¿no? Ahí sí. Bueno, gracias. Lo mandé por correo, no sé si, creo que por ahí vi que se intentó abrir, Ah, vale. pero no sé. Estamos ahí, estoy en el backstage, Ah, Ahí, subiendo, a ver. subiendo el Gracias, PowerPoint, gracias. enseguida está, sí. Sí, Está subiendo les y ahora voy veremos. explicando sobre más o menos este proceso del museo. El Museo Nacional de la Cultura Peruana. Sí, adelante, por favor. Gracias, muchas sí, gracias por... ya está, ya está. Bien, perfecto. Adelante. Les voy a compartir estos procesos de la experiencia técnica del museo. El Museo Nacional de la Cultura Peruana, primeramente, es un museo dedicado a las artes populares. Fue creado en 1946. Está ubicado en una zona muy céntrica de Lima, pero es una zona muy populosa. Al principio, cuando se creó esta gran avenida, que es una de las avenidas principales, e incluso está cerca a una plaza que es llamada Plaza 2 de Mayo, que nos une prácticamente con diferentes conos, con el norte, sur, este, oeste, y que incluso tuvo una gran importancia también este punto de eje durante la época virreinal, que se llamaba el Óvalo de la Reina y era camino a la ruta del Callao, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando viene la República, se quitan unas murallas que habían existido y se crea el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Ha sido una de las primeras edificaciones, digamos, que se hizo en 1924, exactamente es el edificio. Ya después, cuando se adquiere este edificio en 1924, se crea recién en esta sede, en esta infraestructura, el Museo Nacional de la Cultura Peruana, recién en 1946. Entonces, como les mencionaba, esta parte de Alfonso Ugarte creció, digamos, un poco desordenada, siempre ha sido una ruta de tránsito, por eso me iba más allá,
siempre era una ruta de tránsito, y entonces el público o la gente que pasa por ahí mayormente pasa muy temprano o muy de noche. Entonces antes creían que el museo estaba cerrado. Les digo, en la década de 2010 más o menos, para abajo, el público que pasaba pensaba que estaba cerrado. Entonces, cuando yo tomé la dirección del museo, ya en el 2015, me percaté que realmente las personas pensaban que estaba cerrado, y entonces lo que empezamos a hacer es una difusión masiva, pero que también teníamos que incluir unos banners fijos para que el público o la gente que transitaba por ahí sepa que esta infraestructura estaba a uso público y de qué trataba. Entonces ya después nosotros empezamos a hacer mucha difusión por las redes sociales. En ese momento, más que todo fue por el Facebook. Nosotros no tenemos página web. El recurso, digamos, que se le da especialmente al museo por ser un museo de artes populares tradicionales muy contemporáneo, realmente es muy poco, siempre ha sido así. Ha ido mejorando en estos últimos años el presupuesto que nos han estado otorgando, de tal manera que el personal del museo, de repente podían haber 3 conservadores o 2 conservadores, un investigador, personal administrativo que era el director y una secretaria. Eran 6 personas más 2 vigilantes, 8. Entonces siempre estábamos con ese rango de personas que en realidad teníamos algunos trabajos muy importantes como organización de ferias, un concurso nacional de tantaguaguas que son panes tradicionales, las mismas tareas que en sí teníamos, entonces no nos dábamos mucho abasto para llegar a más público. Todo ha sido antes del 2017 más o menos, el Ministerio de Cultura ya estaba dando algunos indicios de interés por poner a sus museos, digamos, de manera a la cierta vanguardia tecnológica. Unos pocos, los museos arqueológicos más importantes tienen su página web, pero no había un recorrido virtual de estos museos, ¿no? Así que empezaron ellos primero por hacer un recorrido virtual de los museos arqueológicos. ¿Pasando las diapositivas? Perdona. Sí, por favor, pueden pasar. Porque nos quedamos en 2:26, digo, si no, no acabaremos. Vale. Sí, sigue pasando, por favor. Esa parte ahí nomás quedamos. Entonces, el museo, como les decía, es un museo de arte popular, como que de alguna manera quedaba relegado de esta alta tecnología. Entonces, lo que queríamos difundir son las actividades que hacíamos dentro, que sí tenían acogida por cierto sector, pero queríamos llegar a más personas. Entonces, pueden pasar, por favor. Ya en el... Adelante con... Ajá, esta es una de las ferias que hacemos. Adelante, ahí nomás quedamos, por favor. Y ya después nosotros empezamos a hacer mucha difusión por las redes sociales de algunas actividades, pero más que todo eran como anuncios, nada más, ¿no? Y teníamos una acogida muy importante. Adelante, por favor. Hasta que ya en el momento de la pandemia, ya cuando, ahí nomás, ya cuando llegó el momento de la pandemia, ya nosotros ya habíamos gestionado con el Ministerio de Cultura ya desde antes tener un recorrido virtual y nos lo llegaron a hacer. Entonces, cuando llegó este problema sanitario a nivel mundial y que todos estábamos en casa, teníamos ya una herramienta elaborada por el Ministerio de Cultura, que era el recorrido virtual. Con ese recorrido virtual, nosotros empezamos a reflexionar de qué material podíamos brindarle al público, porque como les decíamos, solamente teníamos este recorrido virtual y los catálogos en línea, pero después nada más, ninguna otra relación con el público. Cuando llega este momento de estar todos confinados, la preocupación desde la gestión del museo era de que qué podíamos hacer
con los artesanos, con los artistas tradicionales. Y esta preocupación se venía más porque el 19 de marzo se celebra el Día del Artesano acá en el Perú y nosotros entramos en confinamiento desde el 16. Entonces tuvimos que pensar rápidamente en ver de qué manera los íbamos a apoyar, porque ellos estaban pues mayormente sin conectividad y cómo iban a poder salir de todo esto. Entonces el museo hizo un acompañamiento con el artesano y también el, con el artesano y también con la sociedad en sí, ¿no? Entonces empezamos a utilizar el Facebook Live. ¿De qué manera estábamos haciendo esto? Si un artesano, a veces nosotros mismos tenemos una dificultad técnica, ellos a veces aún más, porque tienen un celular básico, en fin, o tienen un celular un poco más moderno y no saben cómo utilizarlo. Entonces, teníamos un personal que le propuse la idea, era muy didáctica ella, les hizo todo un manual de cómo ellos mismos, con la ayuda de un familiar, podían grabarse tan solo con el celular. Entonces, este celular que era relativamente moderno para ellos y que antes no lo sabían utilizar, ahora lo tenían que utilizar, y tenían que aprender y nosotros les íbamos a enseñar. Entonces íbamos contactándonos con cada uno de ellos y les decíamos, ¿tienes internet? No. ¿Puedes usar tus datos? Sí. Y se les daba todas unas pautas para que ellos lo hagan. Y en vivo y en directo los transmitíamos. Y entonces, ¿pueden pasar, por favor? Adelante. Esto fue uno de los talleres que nosotros llegamos a hacer. Hicimos también, como les mencioné, ya teníamos un recorrido virtual que nos mostraba cómo era el interior del museo, pero nosotros queríamos tener ese contacto en sí con el público, no solamente que vea, sino un contacto, un acercamiento con ellos. Y lo que habíamos hecho era hacer ciertas capturas de pantalla del recorrido virtual, hacerlo más o menos como si fuera un PowerPoint y el guía iba hablando, ¿no? Entonces, la acogida del público, como era un Zoom de casa, ¿no? No, sin costo, digamos, entonces teníamos que medirnos mucho al tiempo y también ellos lo estaban transmitiendo desde sus casas, teníamos que considerar de que la conexión de internet de repente era un poco lenta, entonces los grupos eran un poco pequeños. Eso estuvimos haciendo con varios grupos y hasta ahora lo estamos continuando, de cierta manera, a pesar que el museo ya está abriendo 2 veces a la semana, pero tenemos un grupo de población que todavía no sale, entonces ellos están utilizando todavía. Perdona que te vuelva a interrumpir, sí. Tenemos que ir cerrando para abrir el debate con el resto de socios. Si puedes, por favor. Sí, no te preocupes porque esto ya es más o menos lo mismo. Pueden adelantar. ¿Pueden avanzar, por favor? Sí, entonces ellos, los que veían, se hacían también su selfie, entonces les ayudábamos de cómo podían enmarcar su foto con la imagen del museo. Adelante. Estos son uno de los talleres que hacíamos de danza, mucha acogida. Adelante. Sigue, por favor. Hicimos también talleres con los mismos artesanos, un taller introductorio de procesos de teñido por Zoom, donde pudimos llegar hasta un público extranjero. Adelante. Pueden seguir pasando, y lo importante de esto, pueden seguir pasando, y lo importante de esto es que ellos mismos han visto, los artesanos, han tenido ya ese contacto con la tecnología, que antes tenían cierto temor, ahora ellos ya han tenido esta experiencia. Para nosotros ha sido un proceso muy satisfactorio, porque incluso ellos han podido hacer también sus propios talleres, porque nosotros hemos tenido que ir abarcando con artesanos a nivel nacional,
y después ellos han podido incluso hacer ventas por las redes sociales. Nosotros los hemos acompañado incluso en hacer tarjetas virtuales y lo compartíamos desde el museo. Y cuando ya hemos abierto el museo y la población todavía quería adquirir algunos objetos de la librería, también hemos hecho uso del Facebook para usar, digamos, este rubro de tienda virtual y se han podido vender ciertos materiales como CDs, libros, en fin, ¿no? Entonces, nosotros no hemos pensado tanto solamente en el público, sino también con el personal que trabajamos, que son los artesanos. Muchas gracias. A ti, Estela, fantástica presentación y me gusta mucho cómo empiezas al principio haciendo una descripción histórica del edificio, cómo tenía esa barrera que no se sabía, ¿sabes? Que la gente pensaba que no había, ¿sabes?, nada más o que estaba cerrado. Yo lo mismo que has hecho, digo, en la época de pandemia, has abierto, ¿sabes?, igual que tiraste la barrera y abriste el museo, has abierto el museo gracias a la pandemia. Digo, en el fondo ha sido como una oportunidad. Y he vuelto a hacer lo Sí, mismo. efectivamente. Enhorabuena, gran trabajo. Sí, muchas Pues gracias. Gracias y perdón por cortarte, Estela, que es que íbamos un poco justitos, dijimos entre 5 o 10 minutos. Ha sido un placer escucharos a todas y a todos. La verdad es que es súper enriquecedor y creo que van a salir ahora muchas cuestiones a debatir, porque yo he anotado unas cuantas, tenemos un poco sobre la mesa cuál es el panorama. No sin antes quería indicar dos cosas. Una, quería pedir disculpas porque Paulo Enrique Colonese no ha podido estar hoy, lo repito por si acaso al principio de la reunión no lo han podido escuchar. Él venía del Museo da Vida, la Casa de Oswaldo de Brasil, y se disculpa que no ha podido por unas cuestiones personales venir hoy y ha sido así de última hora, por eso el cartel no nos dio tiempo a cambiarlo, ¿no? Estaba convocado hasta hace un momentito. Aún así era telemático, pero bueno, mira, ahora tenemos a todas y a todos, los tenemos aquí. Por lo tanto, podemos ir abriendo el debate. Antes de abrir el debate, quería decir una cosa más, aprovechar que hoy es el 25 de noviembre, hoy es el Día Internacional por la Antiviolencia de Género, contra la violencia de género a la mujer, que casualmente no lo hicimos adrede, pusimos el encuentro de Remed aquí, pero quería hacer un poco una referencia a Jessica Beatriz Ramírez, que es una de las ponentes del Congreso CIMED 21, que hizo una conferencia sobre las prácticas feministas en museos y las redes sociales en México, una respuesta ante la pandemia. Las actas del Congreso CIMED las estamos preparando, como veis esto ya está aquí más que horneado para comunicarlo con ustedes, pero lamentablemente todavía no está colgado en internet, estamos esperando que la editorial termine de indexar los artículos, etcétera, y en cuanto esté, esperemos antes de final de año poder compartirlo con todos ustedes. Pero bueno, ella es un artículo muy interesante que yo quería mencionarlo aquí, porque precisamente tiene esa sensibilidad de hablar del tema de la mujer y en México, y realmente el artículo lo pasaremos por redes sociales, el libro de actas, espero que lo puedan consultar porque es uno de los mejores. Se dieron 5 premios en CIMED, ella no fue una de las premiadas, pero casi, puedo reconocer hoy aquí que estuvo muy cerca, y en el artículo precisamente comenta un poco cómo los distintos museos mexicanos colaboraron en las redes sociales y en concreto en Facebook por visibilizar esta causa, ¿no? Cómo es importante que los museos también empaticen con cuestiones sociales, que se posicionen, que no pueden dejar algunas cosas así sin meterse en esa barrena, ¿no? Y creo que obviamente la pandemia nos ha enfocado a ello también. No nos podemos quedar compasivos. Como decía Ricardo, muchos museos han tenido que cerrar. La situación ha sido dramática en muchas situaciones, pero aún así los profesionales de los museos se han venido arriba con las herramientas que tenían para poder volcarse en esa sociedad y darle todas las herramientas, todo el patrimonio que tenéis, ¿no? Y que habéis podido comentar aquí. Entonces, esos esfuerzos, incluso de colaboración y de abrirnos a los temas, empatizar con lo que está pasando ahí detrás, yo creo que es importantísimo, ¿no? Quizá abriremos el debate con esto, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo pensáis?
Por cierto, si queréis participar, los que estáis, que no habéis sido ponentes, levantad la manita digital, que tenéis una manita digital, podéis levantar la mano y entonces os permitiremos el micrófono y la cámara y podéis ir colaborando y diciendo. También tenéis el chat lo vamos a ir comentando mientras. Si alguno de los ponentes también queréis comentar algo, es el momento de abrir el debate. Vamos primero. Venga. Patricia, como bueno, quiere empezar. Está bien, yo. Empieza, fantástico. Yo creo que es que yo me quedé pensando mucho en lo que decía Ricardo, ¿cierto? De las dificultades y esto, pues eso es claro. Yo creo que los museos y las instituciones culturales siempre somos instituciones relativamente de bajos recursos. Pues siempre estamos tratando de conseguir, tratando de tener ingresos por un lado, por otro, pero por lo mismo yo creo que no podemos dejarnos meter en esa lógica también de la competencia. Por ejemplo, aquí pasa algo muy, muy especial y es que no compartimos con otras instituciones lo que estamos haciendo, nuestros proyectos o esto, porque precisamente estamos compitiendo por recursos del Estado, por recursos de regalías, y eso nos mete en una lógica capitalista muy tremenda. Entonces somos instituciones culturales desde el discurso y del compartir, co-crear y venga, pues te digo qué estamos haciendo, pero a la hora de aplicar por recursos somos como cualquier otra empresa o cualquier otra institución. Eso me cuestiona mucho porque yo sí creo en la colaboración y creo muchísimo en que la gente debería poder saber lo que hago yo, pues, y incluso para que lo hagamos juntos mejor. Pero es un reto tremendo que hay que seguirlo jalando, pues el ejercicio crítico no puede parar jamás. Continuando con lo que dice Patricia, yo quería también mencionar que uno de estos modelos que necesitamos plantear de manera rigurosa para que nos sirvan como hoja de ruta para afrontar el futuro es que los museos, y da igual el tamaño que tengan, tienen que empezar a pensar como empresas. Tienen que empezar a gestionar, son entidades culturales, por supuesto, sin ánimo de lucro, por supuesto, pero tienen que gestionarse como empresas, porque los niveles de sostenibilidad van a priorizar sobre cualquier otra circunstancia y valoración. Y también, evidentemente, en todo lo que tiene que ver con un posicionamiento marketingiano, si me cabe, ¿no? Es decir, cuando hablamos de visibilidad es que tenemos que tener un posicionamiento dentro de nuestra sociedad, desde el punto de vista presencial, por supuesto, pero también, evidentemente, desde el punto de vista digital. No hay vuelta de hoja. Es decir, ese posicionamiento tiene que mantenerse constantemente para poder seguir siendo relevantes, ¿no? En efecto, el ser relevantes, mantenernos relevantes a la sociedad, y parece que hoy en día, después de la pandemia, quien no esté en la red no existe, ¿no? Y hasta qué punto tenemos que sucumbir a esos esfuerzos de meternos, de tener que tener ciertas páginas web o determinada red social, ¿no? Nos debemos convertir en productores audiovisuales como Netflix, ¿no? Adolfo viene ahora a abrir el debate. Eso comentaba yo en el chat. He abierto ya cámara y micro para Carlos, para Luz y para Alejandro, que han levantado la mano y quieren intervenir. Carlos está el primero, luego Luz y luego Alejandro. Muy bien. Ahí está. Gracias. Podéis presentaros, los nuevos que venís, presentaros, decir de dónde venís y nos comentáis la duda. Carlos, ¿Qué tal? Hola. Sí. Hola. ¿Escuchan? Bueno, Carlos Ábalos, Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura. Trabajo en el área que lleva el sistema de información cultural y desarrollamos los estudios de públicos de museos y de otros espacios, y pues es toda la parte analítica y de estadísticas culturales. Para mí es muy interesante y me gustó mucho la presentación de Alejandra en el sentido de que el trabajo de redes sociales y todas estas nuevas tecnologías pues tienen mucho que darnos y hay que explotarlas. No sé si pudiera compartir mi cámara. Quiero mostrarles como una parte de trabajo de redes sociales que hice con Twitter, en particular con Twitter porque es una red donde se puede intercambiar e invitar a la gente que ponga sus opiniones y comentarios y como poder detonar esas interacciones, que es lo que queremos hacer, ¿no? Con los públicos Tienes un potenciales. rectángulo con una flechita y ahí puedes compartir pantalla.
si no me equivoco. Arriba, a la derecha. ¿Dónde está la llamada? Con la cámara, el micrófono, etcétera. Ah, sí. He improvisado y he puesto a Carlos como moderador porque eso solamente lo pueden hacer los moderadores, con lo cual Ah, sí, ahora sí que le tiene que salir la ahí, flechita. Sí. no sé si ya ven. Sí, Sí, se ve. Ahora. Bueno, este es un estudio, voy a ser muy breve, si quieren después comparto la presentación. Twitter lo que permite, o bueno, lo que uno puede hacer con Twitter es buscar qué es lo que se tuitea con hashtag, por ejemplo, Museo Amparo o con @Museo Amparo, ¿no? Con estas hashtags, este es el Museo de los Ferrocarriles, Museo de la Rodadora y Maloca Bogotá. Este es el número de tweets que obtuve más o menos en un periodo de agosto 10, octubre 1. Y aquí se pueden ver, por ejemplo, las estrategias de cada museo que tiene, ¿no? De repente esta era una inauguración y pues aquí le echaron ganas, ¿no? El Amparo. Hay el Museo de los Ferrocarriles, más o menos el comportamiento de tweets que hace. La Rodadora tiene picos, ¿no? O sea, va abajo, pero de repente tiene picos, ¿no? Esa es la parte que hace sus anuncios. Y Maloca, pues, siempre está activo, ¿no? Siempre está haciendo tweets. Y entonces uno puede ver los hashtags que tiene, ¿no? Qué es lo que utilizan. Y bueno, lo que se puede hacer, bueno, es identificar los... ¿Cuál sería la cuestión, Carlos? Porque vamos mal de tiempo y todavía hay mucha gente Sí. que quiere hablar. Ok, la cuestión central es que se pueden identificar como estos comportamientos y quiénes son los socios dentro de las redes para cada museo. Por ejemplo, este es el Museo de Amparo y este es el artista, ¿no? El que mostró, os los voy a mostrar acá. Y se pueden encontrar, por ejemplo, este es el Museo de los Ferrocarriles, y se pueden encontrar quiénes son los otros socios, que es lo que mencionaba Ricardo y la otra compañera, para trabajar con, ¿no? ¿Quiénes me están viendo, quiénes me están repitiendo? Y a Es como quiénes pueden análisis de invitar? datos, ¿no? De Big Data, digamos. ¿No? Pues este es exactamente solamente con redes sociales de Twitter, ¿no? Tú pones el hashtag, quién ha escrito tu nombre en su hashtag, en sus publicaciones, y entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, esta era una periodista, ¿no? Que hizo un reportaje, este es en el caso del Museo de los Ferrocarriles, esta es otra estrategia muy interesante de la Rodadora, ¿no? Este está por acá, pero él lo que pone es en sus hashtags a otros museos, y los otros museos incluyen también a ellos, ¿no? Entonces es como una estrategia compartida, ¿no? Pone Universum lo menciona, el Museo de Memoria y Tolerancia se mencionan, entonces esta estrategia me gustó porque el museo no está centrado. Interesante, ¿no? Cómo podemos Sí. utilizar las redes sociales para configurar nuestra propia red y actuar en función de Y eso, actuar, ¿no? en esta parte lo que dices, A partir buscar de ahí, los socios. Si ya están allí, igual tomar uno de esos acciones. socios te puede ayudar en un proyecto, en difusión, en dinero. Ah, pues aquí está Ricardo Rubiales, ¿no? Que está ahí. Carlos, perdona, te tengo que cortar. Sí. Vamos a pasar al siguiente, Luz Miriam, y seguimos así con varias preguntas porque ya vamos fuera de tiempo. La reunión era una hora y media y siempre nos pasa igual, es lo que tenemos los latinos. Pero bueno, ahí está. Luz, por favor. Hola, mi nombre es Luz Miriam, yo soy... o sea, yo no soy directamente pues como un museo como los que presentan acá, yo soy como la curadora, no, la gerente general, por así decirlo, de una colección biológica. Yo trabajo con moscas. Entré pues como a REMED porque me interesa pues como integrar esta parte digital con la entomología, que es el estudio pues de los insectos, para transmitir el conocimiento que pueden generar estos entes biológicos pues como a las personas de la comunidad en general y estudiantes de las áreas biológicas y forenses. Entonces, pues lo que quería como intervenir era que bueno, primero agradecer que abran a Latinoamérica por los horarios, era un poco difícil la conexión anteriormente, como manifestar que estas redes son muy importantes, no solo como para integrar este conocimiento, sino que, por ejemplo, a nivel de políticas de Estado en cada uno de nuestros países, es una herramienta para que nos unamos, porque, listo, hay que gestionar estas colecciones como empresas, y estoy muy de acuerdo, pero pienso también que como estamos conservando la biodiversidad o el patrimonio cultural de una región, los gobiernos también nos tienen que apoyar y tenemos que unirnos para
para generar esas políticas o hacer un llamado a nuestros gobernantes para que nos apoyen también. Entonces, quería como simplemente manifestar esa opinión. Muchísimas gracias. Soy de Colombia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, sí, encantados. También tenemos a Alejandro Ahumada. Así es. ¿Y qué tal? ¿Sí se me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Bueno, primeramente, pues agradecerles el poder estar aquí con ustedes presentes. Yo estoy en Torreón, Coahuila, en la parte norte de México. Actualmente estoy en la Secretaría de Cultura, en la región Laguna. Anteriormente estuve en la parte municipal, en la cual pues, la ciudad cuenta con varios museos históricos. Yo directamente tengo desde el 2004 haciendo recorridos virtuales, metiéndome a los exámenes interactivos y vaya y todo eso. Desgraciadamente, la idea que se tenía siempre en el museo era de que, bueno, ¿para qué ponerlo en línea? Porque la gente no va a venir. Y pues bueno, ahí empezaron los debates. Y en lo particular, pues bueno, casi doy gracias a la pandemia, que esta fue la que provocó que la necesidad que se tenía del uso de la tecnología se empezara a implementar y tener una apertura y una inclusión ya de los museos para poder llegar a lo que ahora es el teléfono. Entonces, pues bueno, parte de lo que yo estoy haciendo es identidad, me dedico básicamente a la historia, integro los recorridos virtuales y como lo menciono, en la ciudad son museos históricos, la gran mayoría. Entonces, pues la idea actual ahorita, el cambio de gobierno municipal, la idea es implementar, ahora que ya todo el mundo está viendo la necesidad, pues bueno, es hacer varias implementaciones de esta tecnología. Como lo mencioné, mi lucha personal siempre fue de que para qué quiero el museo si nadie va a venir, pues bueno, ahora, viéndolo desde el punto de vista completamente diferente a como la gran mayoría de los que están presentes, que son integrantes de museo, yo como creador, pues siempre fue la idea de poder aterrizar y hacer útil que el museo llegue a cada guión. O sea, en este caso es a cada personaje que pueda visitarlo, pero obviamente en un guión específicamente hecho para cada quien. Tenemos el sector cultural, el sector turístico, el sector educativo. La idea que se está planteando para este inicio es hacer un guión específico para niños, para jóvenes, para adultos y la posibilidad para el turismo cultural, la implementación de diferentes idiomas. El recorrido virtual te da la facilidad de ser el mismo espacio fotografiado y la integración de los guiones se va haciendo según el nivel que se va a emplear. Normalmente siempre la gente, no todos fuimos, bueno, todo el mundo hemos ido a museos, pero la verdad de pequeños jamás nos detuvimos más que a picar de botones y demás, realmente estaríamos sin entender nada. La idea es en la parte, digamos, educativa, plantear los guiones para que sea ese libro digital, al que es la referencia bibliográfica, que tenga el museo la validez, digamos, o sustentarlo, no contra un youtuber, sino lo que puede tener el museo, y ese museo hacer ese guión para que sea parte de ese libro. El público que realmente tenemos garantizado son los jóvenes, y a través de las materias educativas implementar la parte de los recorridos virtuales y además de ser el recorrido virtual de cada área específica en ese guión, es irnos a la ciudad, en el sentido que si son museos históricos, la base son las postales, y a partir de las postales la animación que viene siendo del personaje antiguo que esté platicando. Y de ahí nos vamos a los exámenes interactivos igualmente. Bueno, no me quiero extender mucho, de hecho yo soy creador, hay muchas herramientas que son gratis, el hospedaje en un sitio son $330 al año, tienes una posibilidad enorme, generadores de páginas, hay unos que son gratis, excelentes, y yo utilizo actualmente ya cámara 360 portátil con una calidad impresionante que te permite poder trabajar con los recorridos virtuales en un promedio. Acabo de comprar mi última cámara en $400 y con eso tengo recorridos virtuales en toda la facilidad. Tengo un trabajo en el gobierno, pero todos los gastos son particulares porque vaya, las ideas se han tenido que ir aterrizando en lo personal, pero ante la carencia que tanto aquí y en todos los museos hay herramientas que se pueden utilizar y ustedes son los que pueden hacer los guiones específicos, como lo mencioné, para cada sector. No quiero ampliarme más, pero era un pequeño resumen desde un punto de vista de un creador y alguien que ha sido visitante de museo y en la actualidad como un funcionario intermediario entre la parte de los museos oficiales y qué se tiene que hacer en la actualidad en la pandemia, o que ahora ya todos los usuarios utilizan un teléfono y poder competir, como lo dijeron hace rato, con Netflix. Gracias. Gracias, Alejandro. De hecho, dice Adolfo, nos comentaba ahora en el chat que si tienes algún link a tu perfil o tu trabajo que podamos ver todas esas acciones, sería muy interesante, lo puedes compartir aquí en el chat con nosotros.
Y también gracias a Luz, Miriam, por toda la contribución que nos has dicho, de la opinión y lo que podemos estar aportando todas y todos aquí. Voy a darle la palabra a Alejandra Palomares y luego pasamos a Elena López también, que está esperando. Alejandra. Estás mutada. Oh. Ahora. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Okay. Perdón, es que con la lentitud de mi computadora. Muy rápido, solamente quería comentar algo con respecto a los datos. Y creo que una de las cosas que podemos aprovechar de esta era digital es la cantidad de información que se genera. Pero aquí hay un reto, que no es nada más obtenerlos a lo loco, sino que también tenemos que saber almacenarlos, saber analizarlos, saber para qué utilizarlos. Entonces, no me voy a extender mucho más porque en el Congreso de CIMED hubo una conferencia y solamente la quiero recomendar porque está en YouTube, la de Elena Villaespesa, que el trabajo que están haciendo, espero no equivocarme, pero creo que era en el MED, con respecto a esto, al análisis de datos, es interesantísimo y creo que ahí es donde podemos colaborar mucho, más allá de la competencia que puede existir entre nosotros. Y bueno, eso. Abriendo esas puertas, ¿no?, de colaboraciones y de analítica web. Analítica digital hay muy poco avanzado. Tenemos la suerte de tener a Elena Villaespesa, que habla castellano. De hecho, estamos preparando un taller para los talleres CIMED con Elena, porque es fundamental que este aprendizaje lo podamos hacer. Aún así, en CIMED 21 hicimos un taller de analítica digital también, que todos los asistentes pudieron verlo. Y es cierto, tienen los vídeos de las contribuciones. Pero es cierto, hay muy poco publicado, hay mucho que hacer con respecto a la analítica digital y sobre todo también compartir, si los museos van compartiendo esos datos, se va a evolucionar mucho la museografía, ¿no?, y la museología. Vamos a hacer un avance cuantitativo y cualitativo, obviamente. Elena, ya estás aquí, te doy la palabra. Elena López es coordinadora de coordinación de REMED. Vale, bueno, yo es que no quería dejar pasar la oportunidad. Estoy con un catarro tremendo, pero bueno, de felicitarme también como parte de la organización. Esto creo que ha sido un acierto, tampoco nos ha costado tanto organizarlo y creo que lo fundamental es saber que no nos conocemos. Creo que, Ana, este es el principio de una larga serie de encuentros REMED con Latinoamérica. Ellas nos han presentado unos proyectos fantásticos, han partido como desde la modestia, pero a mí por lo menos me han dado 1000 ideas para ponerme a hacer cosas a partir de ella. Entonces, creo que el principio de todo enamoramiento es el conocerse mejor, que surja la amistad y vamos en ese camino. Gracias a todas porque de verdad que ha sido estupendo. No me olvido de ti, Ricardo, pero bueno, como ellas han partido de sus museos, por eso me dedico sobre todo a ellas y nada más, felicitarnos todos por tener estos socios en REMED, a Irache por la selección tan acertada que ha hecho de los ponentes que iban a participar y bueno, y vamos a por el siguiente. Nada más que eso. Gracias, Elena. Elena está en la organización del evento de hoy también, pero como estaba afónica no ha podido tener el programa. Sí, ahora hablo un poco más, pero bueno, ahí andamos con el virus. Exacto. Muchas gracias. Sí, la idea nuestra es eso, ir avanzando en lo que son los encuentros REMED. De hecho, el precongreso CIMED de marzo, que lo vamos a hacer en 25-26 de marzo, a mediados finales, va a estar enfocado a Latinoamérica. Vamos a tener especiales ponentes que ya estamos preparando de Latinoamérica. Y, de hecho, el congreso CIMED cada vez se va a hibridizar más por ahí. De todas formas, no solo con Latinoamérica, sino en realidad con la mayoría de socios que tenemos de aquí también de España, ir sacando temas y este punto de encuentro más del origen de lo que era REMED. ¿Alguna pregunta más? Vamos a ir cerrando, si no, porque os tenemos aquí. Se han avanzado algunos temas. Yo también quería comentar que por lo que hemos podido investigar, analizar en Latinoamérica, es un continente entero, no es un país, cada país tiene su propia situación respecto al patrimonio y los museos también. Hay países que igual la mayoría de los museos son públicos, otros son más privados, otros andan más a caballo. Entonces,
obviamente la situación y el uso no se podría englobar, ¿no? No hay una característica conjunta de cómo son los museos latinoamericanos, qué les pasa a los museos latinoamericanos o cómo estamos ya, si queremos hilar más fino, cómo estamos abordando el uso de la tecnología en este continente. No se podría nunca englobar. Hoy hemos intentado hacer un poco estos chispas, estas visualizaciones de cómo se podía estar viendo, cómo lo podemos estar entendiendo, y a partir de ahí es empezar a construir. Sí que hay algo en el Congreso de Museo MCN, Museo Computer Network, que participamos en una sesión especial sobre Latinoamérica que coordiné yo, que organicé. Precisamente hablábamos un poco del tema de la comunidad. Muchas veces en los museos sí que se habla mucho de las comunidades, que son importantes, pero en Latinoamérica, o sea, no es solo en la teoría y en los libros de museología que tienen que estar, sino que la comunidad está dentro del museo y fuera del museo, y el museo en lo digital se vuelca hacia esa comunidad, ¿no? Se implica mucho con las comunidades. Eso es algo que vosotras y vosotros creéis que es así, es correcto. Podríamos estar hablando de una característica en común que diferencia a los museos latinoamericanos de otros países. Tenemos también a Juan Carlos, que tiene una duda. No sé si además puedes responder a esto, Juan Carlos, o quieres hacer otra pregunta. Y ya vamos cerrando. Juan Carlos, que tienes la mano levantada. Adolfo, ¿le has dado permisos para que pueda hablar? Sí, tiene la cámara y el micro activado, o sea, lo tiene con permisos, pero si no le da el botoncito de vídeo y audio y de micro, pues no se oye. Tienes que darle, exacto, al botón de cámara de vídeo y audio. Ahora sí. Hola, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí en Ecuador. Sí. Quiero saludarles y agradecerles por la invitación y por haber permitido participar de REMED en esta ocasión. Mi nombre es Juan Carlos Fernández Catalán, soy presidente del Consejo Internacional de Museos, ICOM Ecuador, y acabamos nosotros de terminar hace pocos días el curso de taller de formación profesional para Latinoamérica y el Caribe, con el tema de sostenibilidad e inclusión social en los museos, que fue auspiciado por el ICOM y la Universidad Politécnica Salesiana. Lo que quería yo decirles es que es importantísimo lo que están viviendo y les felicito por haber organizado esta red de museos con el tema de la digitalización. Para el año próximo, nosotros esperamos que podamos lograr realizar una feria tecnológica con el apoyo de Japón, China y Corea, que tuvimos contactos en el 2019 en la reunión mundial de museos en Japón, para realizar una feria tecnológica, un seminario de taller sobre tecnología de museos para el mes de octubre o noviembre del 2022. Y espero poder lograr primero y también poder invitarles a todos ustedes. Creo que la red que han formado es muy importante en estos momentos, sobre todo por la importancia que tiene la virtualización de museos y la digitalización de colecciones. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y Ricardo, estás comprometido con este evento que acabo de mencionar. Gracias, Juan Carlos. Y gracias por difundir el evento de hoy y colaborar con la red de REMED. Para nosotros es un placer y poder contar con vosotros en la jornada de hoy, ¿no? Que asistáis y estéis aquí, ir echando todas estas redes. ¿Alguien quiere comentar algo más o vamos cerrando la sesión? Realmente somos conscientes que pediros más de 1 hora y media cara a la pantalla y estamos con una cierta fatiga, ¿no? Fatiga digital, que no queremos contribuir más a ella. No sin ello, sí que quería deciros una última cosa más antes de despedirnos. Estáis todas y todos invitados al próximo viernes encuentro REMED que hemos preparado para el 16 de diciembre a las 5 de la tarde sobre monetización de experiencias digitales en museos. Vamos a tener al equipo de CONCUL, que es Economía de la Cultura de la Universidad de Valencia, a Iñaki, tendremos a Coldo García de MacPixel, Javier Pantoja del Museo del Prado, también tendremos a alguien de la National Gallery que nos va a contar cómo han funcionado ellos con una experiencia que han hecho, que han estado cobrando, porque un poco lo que vamos a hablar es de la monetización de experiencias digitales
contenidos digitales que podemos empezar a vender entradas en Internet, ¿no? Solo para los visitantes presenciales, sino los virtuales. Y también Coseum, una empresa de software que nos van a enviar a alguien precisamente que hable en castellano. Entonces, quería cerrar. Cerraremos el año con ese encuentro de REMED, que ya nos hemos activado, que será un jueves también, por la tarde en España y por la mañana en Latinoamérica. Y estáis todas y todos invitados desde ya. También estáis invitadas e invitados al pre-congreso CIMED que haremos. Y bueno, insistiros, queremos estar en contacto con vosotros en el chat del Teams que tenemos en nuestro equipo, mantener el contacto con los socios y las socias en las redes sociales, a cualquier hora del día y abiertos a cualquier sugerencia, ¿no? Desde la red REMED también, para futuros proyectos, colaboraciones e historias. Bueno, cerramos aquí. Ha sido un verdadero placer teneros a todas y todos aquí en el día de hoy. Una calidad excepcional de las contribuciones. Hemos tomado nota, hemos aprendido mucho. Da de sí para hacer otras jornadas parecidas. Y un abrazo colectivo a través de la pantalla y si queréis un aplauso, ¿no? Como hacemos a los ponentes. Podéis enchufar todo el mundo la cámara y el micro, todo el mundo lo tiene abierto ahora. O sea, si queréis decir adiós, nos podemos ver entre todos. A ver. Saludos. Sí, fantásticos. Muchísimas gracias a todos. Adiós, un abrazo a todos. Saludos, gracias. Gracias, besos y saludos y hasta la próxima.